Ya estamos de regreso en Contracorriente y tengo en mis manos la disposición 2 de la carpeta número 06-2025 de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción, mediante la cual la fiscal Nelly Cahuata Pilares abre investigación penal contra la separada fiscal Marita Barreto Rivera por el delito de enriquecimiento ilícito, porque, según esta disposición fiscal, Barreto no ha podido explicar satisfactoriamente cómo hizo para comprar un terreno en un exclusivo condominio de Asia, construir ahí una casa de 2 plantas con piscina y amplios jardines, con fines acabados, como ella misma explicó y presumió a nuestra reportera Maricielo del Castillo cuando ofrecía esta casa en venta a nada menos que $500.000 y dijo que la estaba ofertando porque pronto iba a ser un viaje muy largo al extranjero. La Fiscalía Superior Anticorrupción ha declarado compleja esta investigación, ha establecido en 8 meses el plazo para la corroboración de información. Entre otras medidas, va a solicitar el Ministerio Público al Poder Judicial, porque solo un juez puede levantar, los secretos tributario, bancario y bursátil de la cuestionada ex coordinadora de EFICOP. Maricielo del Castillo nos cuenta todos los detalles de esta nueva investigación penal contra la otrora todopoderosa fiscal superior provisional Marita Sonia Barreto Rivera, coordinadora del EFICOP. La primera Fiscalía Superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios recogió la investigación de Contracorriente y hoy abre investigación por enriquecimiento ilícito a Marita Barreto. Después de 3 meses a partir de la noticia criminal y la autoconfesión de la fiscal Marita Sonia Barreto Rivera, revelada por Contracorriente en enero de este año, el Ministerio Público tomó la decisión de investigarla por el delito de enriquecimiento ilícito, por no saber responder una sola pregunta. ¿Cómo construyó y amobló su lujosa casa? La está vendiendo. Pero es una belleza. Avaluada en $500,000. La casa de campo, ubicada en un privilegiado condominio de Asia y a la que todos pudimos entrar en un exclusivo e inédito recorrido guiado por su propia dueña, es por la que precisamente la Fiscalía Superior Anticorrupción pide explicaciones. Así, esta investigación fiscal solicitará a un juez el levantamiento de los secretos bancario, tributario y bursátil de la fiscal Barreto, quien ha tenido la fortuna que ningún otro fiscal de su categoría e incluso supremo puede tener: construir una casa de recreo de $500,000. Pero aquí el dato importante que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios no ha tomado en cuenta. Marita Barreto ya nos evidenció en un tour completo su casa de $500,000. Pero ¿dónde realmente vive la mayor parte del tiempo la fiscal Barreto? Según su registro de bienes inmuebles, Marita Barreto tendría únicamente su casa de campo en Asia, que recordemos, aparece que ya no es suya, justamente por la maniobra legal que hace con su hijo, un adelanto de legítima y usufructo para, todo indica, no perder los beneficios de su bien a futuro. Entonces, ¿dónde vive la fiscal Barreto? En el distrito de Jesús María, en este edificio, vive la fiscal Marita Barreto. Lo curioso es que el departamento no está a su nombre, pero sí al de alguien muy cercana a ella. El departamento
departamento donde vive Marita Barreto, según registros públicos, le pertenece a su sobrina, Milagros Viviana Mendoza Barreto. Lo adquirió en el 2008 por 138.250 soles, cuando tan solo era bachiller en medicina humana y no emitía recibos por honorarios profesionales, que recién pudo hacerlo a partir del 2015. Propiedad que hoy, suertudamente, la fiscal usa a su entera disposición. En este edificio en Lince, según la información consignada en su ficha RENIEC, vive Milagros Mendoza Barreto, la sobrina de la fiscal Marita Barreto, quien le otorgó generosamente su departamento en Jesús María a Marita Barreto. La pregunta es, ¿a razón de qué? Quien no la debe, no tiene por qué temer. Y si yo tengo un patrimonio como funcionario público que me ha costado mi trabajo, mi esfuerzo y mi sudor durante 30 o 40 años de mi vida, acá está la titulación, la documentación. ¿Por qué tengo que esconderlo? ¿Por qué tengo que poner el nombre de terceros? Entonces no es simplemente que yo tengo el inmueble a nombre de mi primo, mi hermano, mi hijo, ¿no? Sino también indagarlo al hijo, indagar a los familiares o a las terceras personas cercanas a ellas para que expliquen de qué manera adquirieron esos inmuebles. La pregunta es clara. ¿Cómo una fiscal puede tener una casa de $500,000 en un exclusivo condominio en Asia y vivir en un departamento que no le pertenece? Es evidente que en la investigación por enriquecimiento ilícito, la fiscal Barreto también debería incluir el esclarecimiento de la verdadera propiedad del departamento en el que vive hace varios años. Bueno, sí, enriquecimiento ilícito, porque como te manifesté hace unos instantes acá, en apariencia hay una incompatibilidad entre los ingresos y los egresos de un funcionario público. Este es un tema eminentemente contable y tributario. Es fácil, doctor. Claro, no hay forma de poder ocultar esa información. La Fiscalía hoy revisa sus cuentas o préstamos bancarios, todos los impuestos que pagó y se invirtió en algún instrumento financiero o bursátil para esclarecer de dónde sacó los cientos de miles de dólares para comprar el terreno, construir, amoblar y pagar también el mantenimiento de su lujosa casa. Han pasado 90 días desde nuestra denuncia periodística y la pregunta sigue siendo la misma. Todos nos preguntamos, incluyendo la Fiscalía, ¿de dónde pecata mía? Ese viejo adagio que decía, ¿de dónde pecata mía si no es de la sacristía?, decían nuestras abuelas, ¿no? Claro, la sacristía era de FICOP, ¿no? Aquel equipo especial de fiscales de lucha contra la corrupción que coordinaba la señora Marita Barreto, puesta ahí por Patricia Benavides, y hemos contado bajo qué condiciones en este programa. Y también hemos contado una denuncia gravísima, ¿no? De presunta extorsión, porque FICOP no solo trabajaba con fiscales que estaban obviamente subordinados a Marita Barreto, también lo hacía con un equipo de policías, ¿no? La famosa DIVIAC de Harvey Colchado, del señor Lozano, conocido como Vica, René y Vica, y de ahí para abajo, el capitán Martínez y demás. La empresaria Mirta González no solamente ha denunciado de palabra, ha entregado ya a las autoridades, porque esto también se está investigando a nivel del Ministerio Público, un audio donde un enviado, donde un emisario de FICOP, el abogado Humberto Jara, le pide hasta $250,000. No es poca cosa, señores. ¿A cambio de qué? A cambio de no detenerla, de no involucrarla en una carpeta fiscal de FICOP acusándola de delitos graves, ¿no? ¿Y cuál era la relación del señor Jara? Bueno, escribió un libro apologético, ¿no? De FICOP, del grupo de policías que un poco más eran los héroes del siglo XXI, que habían logrado tumbarse a un régimen corrupto como el de Castillo. Pero ni una letra
observando estos métodos vedados, inconstitucionales que también ha usado EFICOP. Entonces, ¿cuál es el origen de este dinero que hoy vemos lavado en una casa que, ojo, la construcción hay que verificarla quién la hizo, qué arquitecto diseñó esa casa, qué constructora la hizo, cuánto costó? Ahí hay 2 plantas, hay una piscina, hay jardines bien cuidados, pero también los acabados al interior de esa casa son de primera, de un club exclusivo de Asia. Nosotros hemos grabado, nuestra reportera Maricielo del Castillo entró a la vivienda y la propia Barreto le hizo el tour por dentro, le dijo: he comprado los mejores acabados, esta laja la he traído de Arequipa, la han puesto una por una, se han demorado 3 meses en ponerla, que este acero es inoxidable, de primera, ¿no? Y ha mentido Barreto cuando ha dado sus descargos ante esta fiscalía, porque dice que la casa la empezó a construir el año 2020, en plena pandemia. No, cuando lo ofrecía en venta a Maricielo del Castillo, le dijo que lo había empezado a construir el 2022. Pero estamos con nuestro invitado, el doctor Luis Pacheco Manujano. Gracias, doctor, por venir a Contracorriente. Y la primera pregunta que le haría yo: usted es un penalista con mucha experiencia, un abogado que además ha trabajado en el Ministerio Público, profesor universitario. Si usted estuviese en la posición de la fiscal Nelly Caguata Pilares, ¿qué diligencias haría de inmediato para esclarecer esta pregunta que nos hacemos todos? ¿De dónde pecata mía? A ver, con todas las evidencias que se ha presentado en Contracorriente, que no solamente centran su atención en el tema de la Casa de Asia, sino que ponen de relieve algunos otros elementos más que son previos inclusive, como por ejemplo lo que se veía en este informe de Maricielo del Castillo, en el que Marita Barreto vive en el departamento que se encuentra a nombre de su sobrina. Y donde la pregunta más lógica es: ¿cómo es posible que una persona se preocupe en adquirir una propiedad de campo cuando lo lógico es que primero tienes que asegurarte teniendo una propiedad en la ciudad donde tú trabajas? Ya luego el resto pues es un tema de vanidad. Entonces, vive en esta casa, en este departamento de la sobrina. Entonces, lo primero que le pediría yo a la SUNAT es que me envíe el reporte de pago de impuestos por concepto de, me parece que es octava o novena categoría, novena categoría por pago de alquiler, porque los alquileres son rentados. Gracias. Si eso no existe, entonces tendría que pedirle a la sobrina el contrato y el pago de alquileres, porque dudo mucho de que esté gratis, que le haya prestado, le haya cedido. A título gratuito. Esa es una diligencia. La otra, tendría yo que averiguar qué ingresos tenía la sobrina en el momento en el que, siendo bachiller en medicina, adquiere ese departamento. En el 2010 todavía no trabajaba, hemos revisado su recibo por honorarios profesionales y recién empieza a emitirlos desde el 2000, por lo menos 18, 16, ¿no? Y en esos años, la señora Barreto se convierte en fiscal adjunta provincial y luego pasa a ser la titular de la fiscalía que investigó al clan Orellana. Lavado de activos, donde curiosamente se perdieron, ¿no?, por cuestiones del azar y del destino. Entraron unos roedores y se comieron los documentos y desaparecieron. Pero a ello hay que agregarle el hecho de que tienes tú la declaración del hijo de Orellana, donde se indica a Marita Barreto por actos nada santos, ¿no? Entonces, una diligencia más que yo podría realizar como fiscal dentro de esta carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito tendría que ver con prueba trasladada desde qué se hizo en ese momento en control interno del Ministerio Público respecto, uno, a la desaparición de los documentos del clan Orellana, y dos, y algunos cuadros valiosos, según el hijo también. Así, y efectivamente, y también la declaración del hijo de Orellana
denunciando a Marita Barreto por actos pues, aparentemente delictivos, ¿no? Claro, curioso que una persona se compre una mansión de $500,000 con finos acabados en Asia y no tenga una casa propia, un departamento propio en la ciudad donde vive y trabaja, ¿no? Y está viviendo en el departamento de la sobrina, que dicho sea de paso, ahora vive en Lince, en una casa mucho más modesta, y no sabemos si la ha alquilado o la ha prestado o la ha donado el departamento a su tía Marita Barreto, ¿no? Por eso es importante convocar a esta sobrina para escucharla y que ella realice sus descargos. Porque, fíjate, un fiscal ya curtido en el ámbito de la investigación es una persona a la cual el olfato se le agudiza rapidísimamente, y cuando empieza a ver cosas de esta naturaleza que probablemente ante los medios de comunicación podrían ser maquillados a través de declaraciones estas a las que están acostumbrados a dar algunos personajes pretendiendo decirnos que el cielo es del color del pasto, ¿no? Y la gente puede quedar conforme. Un fiscal no se conforma con esas declaraciones, ¿no? Entonces empieza a hacer conexiones, utiliza la lógica, y entonces es evidente, por eso se llama evidencia, que existen piezas del rompecabezas que más o menos te da una imagen y que tú tienes que empezar a ubicarlos uno a uno. Otra maniobra evidente que ha urdido la fiscal Barreto es involucrar a su hijo, Jorge Solís Barreto, en esta trama de corrupción. Porque cuando ya se le había abierto investigación penal en la Fiscalía Suprema por otros delitos, la fiscal Barreto hace un anticipo de legítima, ¿no? De su propiedad de Asia, que es la que figura su nombre. Incluso ha trasladado la propiedad de un vehículo a nombre del hijo también. Y, cosa curiosa, unos días después o en el mismo acto, el hijo le da usufructo perpetuo a Barreto. Es decir, me despojo de mi propiedad, pero lo voy a usufructar hasta que me muera. Eso Barreto ha cuestionado, por ejemplo, en el mismo caso Orellana, cuando se hizo trámites parecidos. ¿Debería también involucrarse al hijo en esta investigación fiscal? Bueno, es muy lamentable que se utilicen a los hijos para realizar este tipo de acciones que por lo menos tienen apariencia delictiva, ¿no? Yo creo que ningún padre consciente realizaría una acción de esta naturaleza, pero lo cierto es, y para que tus televidentes entiendan qué cosa es el anticipo de legítima, este es el término jurídico que se utiliza para designar a lo que en palabras simples podríamos llamar un testamento en vida, ¿no es cierto? Claro. Es decir, los padres no esperan a morir para heredar a sus hijos, sino que estando en vida reparten sus bienes a sus hijos. En este caso ella tiene un hijo único, en consecuencia le transfiere toda su propiedad, y su propiedad consiste en la casa de Asia y el automóvil. Pero, sin embargo, luego hace este contrato con su hijo para poder realizar un usufructo de manera perpetua. O sea, entonces, ante lo que estamos es en un disfraz, es un acto jurídico simulado, le llaman los especialistas en esta materia, donde en papeles le ha transferido los bienes a su hijo, casa y automóvil, pero en la práctica ella sigue siendo la dueña de los mismos. Eso es lo que significa usufructuar. Y Barreto sabe muy bien que esto es un acto simulado, una maniobra para evadir la acción de la justicia, porque cuando fue fiscal, cuando investigaba el caso Orellana, hubo un empresario gamarrino muy conocido involucrado en esta trama, Vicente Díaz Arce, que hizo lo mismo con su hija. Y Barreto en ese entonces sostuvo, y lo sostuvo en el Poder Judicial, que era un acto simulado. Bueno, aplicando esa misma lógica, hoy podemos decir que también quiere evadir la acción de la justicia y que está haciendo un acto simulado. Ahora, aquí hay que investigar, doctor Pacheco, primero la compra del terreno, $60,000, que ella dice que ya es cosa que ya se investigó, cosa decidida, ¿no? El criterio de la Fiscalía Superior dice que no, pero la construcción, los acabados, ¿no? Hay una vieja regla para lavar dinero, es, oye,
ponle los mejores acabados a tu casa porque eso lo vas a poner en cash, ¿no? Y ahí puedes lavar dinero. Y además, también los artefactos electrodomésticos de última generación que habían en esa casa y el propio mantenimiento del condominio, que no es barato. ¿Todo eso le alcanzaba con su sueldo de fiscal? En esta disposición, que es la número 2, que dispone el inicio de diligencias preliminares, se hace un detalle histórico de los ingresos de la señora Barreto como fiscal y se da cuenta que entre los años 2010 y el año 2015, sus ingresos más o menos promediaban entre los 4.000 y 5.000 soles. 3.503 y 4.705. Así es, ¿no? Exactamente. Entonces, y es en ese periodo cuando compra el terreno, valorizado en $60.000, que por aquel entonces, según el cambio del dólar, era más o menos unos 120.000 soles aproximadamente. Entonces ahí nada más ya tienes ya un tema que no cuadra, porque ese sueldo entre 3.700 y 4.300 no te permite pues tener la posibilidad de un ahorro lo suficientemente necesario para ir y comprar al cash un terreno. Ahora, ahí hay que precisar. La señora ha dicho, ese ya es un tema decidido porque la Fiscalía me investigó sobre ese particular y demostré que, que yo había adquirido con mi esfuerzo. Bueno, en principio y regla de derecho a pena, ninguna investigación se sepulta cuando es declarada archivada, porque si hay elementos nuevos que pueden surgir, se puede reabrir la investigación. Pero además esa investigación solo fue por el terreno. Así es, y justamente por eso, ese es el punto al que iba. Una cosa es el terreno, pero otra cosa es el costo de la edificación, donde tú tienes que ver ya con, y como tú mismo lo has señalado bien, el arquitecto. El diseño de planos, eso ya tiene un costo. Claro. Los trámites ante la municipalidad para la autorización de declaratoria de fábrica, licencia de construcción, los acabados finos, cuánto cuestan ese porcelanato especial que se ha venido a traer desde la Ciudad Blanca para colocarlo, el acero inoxidable, la pérgola, la piscina, el sistema de agua y todo eso. La iluminación especial. Ya es completamente diferente al terreno en sí mismo. Entonces, a partir de 2015, su sueldo se incrementa ciertamente, pero no para llegar a alcanzar pues $500,000. Y hasta donde sabemos, porque la disposición así lo establece, no hay ningún préstamo bancario. Ella dice que se ha prestado del Banco de la Nación 3 veces 90.000 soles, pero no ha podido acreditar. Pero ¿dónde está? Pues no ha podido acreditar. ¿No? ¿Y cómo ha pagado esos? Además, su sueldo máximo, ya como coordinadora de FICOP, como fiscal superior provisional, desde diciembre del 2023, que Patricia Benavides la nombra, hasta noviembre del 2024, ha sido 16.194 soles. Ojo, pero la señora también tiene un historial de viajes al extranjero, de vacaciones, por placer. También vemos que le gusta comprar artículos de marca, ¿no? Lo hemos visto una vez que viajó a Puno con sus gafas Dolce Gabbana y en fin. Y carteras muy costosas que ya quisiera tener cualquier profesional que gana muy bien. Pero además, obviamente, todos gastamos pues en nuestra manutención diaria, ¿no? Todos comemos, todos tenemos que ir al médico, etc. Y lo que no cuadra es sus ingresos lícitos versus esta construcción que ella, faltando a la verdad, dice que la inició el 2020, ¿no? La inició el 2022. Claro, por eso, mira, fíjate, este sueldo al que tú haces referencia, 16.000 soles, está sujeto a una retención de aproximadamente 2.300. En la práctica, su sueldo es de 14.000 y tantos soles. Ahora, descuenta de esos 14.000 el pago del, vamos a ponerle alquiler, del departamento donde vive, la luz, los servicios, el teléfono, el colegio, la universidad, el esto, el otro, entonces se te va aminorando. Digamos que llegas a gastar la mitad de ese sueldo y te queda 7.000 soles. Si tú, aun cuando vayas juntando 7.000 soles a lo largo del año, durante 5 años, que es el periodo de tiempo que has recibido ese sueldo, no te da $500,000, pues, porque $500,000 estamos hablando de aproximadamente unos 2 millones de soles.
Por supuesto. 2 millones de soles, entonces no te da. Pero qué curioso, fíjate, y lamentablemente esto es lo que viene sucediendo en la Fiscalía, ¿no? Tenemos unos juristas, entre comillas, porque también hasta en ese plano pues han desbarrado enormemente, que son unos extraordinarios financistas, economistas. José Domingo Pérez, que gana un sueldo de igual, 14.000 soles, sin embargo, en los meses de febrero, marzo del año 2021 se gastó 50.000 soles. O sea, gasta 3 veces más de lo que gana, pero nunca le debe al banco. Entonces, ¿cómo hacen? Estos deberían ser ministros de Economía, ¿no? Rafael Vela tiene una casa con piscina incluida en una zona exclusiva de La Molina y gana más o menos lo mismo que Marita Barreto, ¿no? Y tienen el cuajo de salir a poner su cara en la televisión y decir aquí no hay absolutamente nada ilegal, cuando más bien por el contrario, el hedor se percibe hasta por la pantalla de televisión. Pero es bueno y saludable que el propio Ministerio Público esté tomando al toro por las astas, investigando a los suyos, ¿no? Por la salud moral del país. Sí, eso es sumamente importante, pero esperamos que esta no sea pues una investigación wash and wear, ¿no? Es decir, te lavo lavandería. Así es, efectivamente. Investigo a mis colegas y amigos para blindarlos. Para blindar, y después al estilo de Elia Espinosa. Y después digo, no, acá no hay absolutamente nada, y archivo, y ya no puedo reabrir la investigación, ¿no? Cuidado con eso. Tenemos buenas referencias de la doctora Nelly Caguata Pilares. Nos han dicho que es prolija, seria, no es figuretti, no está yendo a la televisión para mostrar sus Como hallazgos. debería ser un fiscal. Como debería ser un fiscal. Como debería ser un fiscal. Así. Y esperamos que después de 8 meses, que es el tiempo que han declarado compleja esta investigación, podamos conocer los resultados de la misma, ¿no? Y yo creo que si la investigación es prolija, es imparcial, profesional, independiente, tenemos a Marita Barreto en graves problemas. Lo principal aquí, además de los informes que se tienen que pedir necesariamente a la SUNAT, a la Contraloría General de la República para ver sus declaraciones anuales, las declaraciones de pago de impuestos, entre otros, tiene que ver con la pericia contable financiera oficial que debe hacer el Ministerio Público, ¿no? Entonces, esa es la clave para poder establecer luego los elementos necesarios que te permitirán, ojalá efectivamente sean 8 meses, que se dicte la disposición de formalización de investigación preparatoria. Ok. Muchas gracias, doctor Pacheco. Siempre en televisión el tiempo es tirano. Gracias por participar en el programa. Mañana estará con nosotros Augusto Sonday en este set y de inmediato le damos pase a Milagros Leiva con Milagros Entrevista.